I can cut this out. Hola, me llamo Kristen Graves. Me llamo Luke y nuestro proyecto Herencia Cultural es en el sistema de educación en Cuba. Nosotros somos comparar los educación en Cuba a en educación en los Estados Unidos. La importancia de educación. Nuestra entrevista Lorena nació en Cuba. Ella mudó a España y finalmente vino a los Estados Unidos. Una de las razones más importantes para mudarse fue la calidad de educación superior en los Estados Unidos. Lorena quiere su vida en la Universidad de Virginia. Una historia de educación en Cuba. Fidel Castro quiso presionar la agenda comunista y establecer una mentalidad de cambios sociales a los jóvenes. Entonces, en los años 60, Castro estableció escuela pública y mandatoria. Poco después, 75% de los ciudadanos fueron alfabetizados y de los años 90, 99% de los jóvenes asistieron a las escuelas. Las similitudes de educación en Cuba y los Estados Unidos. Primero, los dos tienen escuela pública y que es gratis y obligatorio. También los dos toman mucho agrulo en los sistemas de educación. Finalmente, ambos ofrecen acceso a la universidad para todos de los ciudadanos. Unas de las diferencias de educación. La primera diferencia y la diferencia más grande es en Cuba no existen escuelas privadas. Las escuelas tienen mucha interacción con el gobierno porque el gobierno quiso a los jóvenes aprender sobre asuntos sociales y promover el comunismo en los años 60 y ahora promover el socialismo. Y finalmente hay más oportunidades en Cuba para universitarios gratis. En los Estados Unidos hay oportunidades para escuelas privadas. Hay muchas opciones para escuela taller y los estudiantes necesitan pagar la matrícula para los universitarios. Los universitarios en Estados Unidos son mucho dinero. Y algunos de los problemas del sistema de educación en Cuba, porque Cuba estuvo un foco de educación superior, las industrias sufren. Por ejemplo, el país necesita trabajadores calificados como mecánicos y albañiles para hacer los coches y edificios muy modernos. Y un otro problema es que el estudiante a maestro proporción es muy alto, entonces a veces no están suficientes maestros para enseñar a los estudiantes. Y a consecuencia, hay huelgas cuando los maestros quieren estar pagados más. Las huelgas están muy común y un problema muy grande. En conclusión, en los dos países, educación es muy importante. En ambos de los países hay problemas. Pero en Cuba y en los Estados Unidos hay reformas viniendo que abordan los problemas. Entonces, en el futuro podemos ver los cambios. Adiós.